Mientras el juez Hugo Carbonó anda a pie y sin protección, él mismo se ha encargado de solicitar seguridad para Nicolás Petro en sus traslados para el juicio. Esta sí se brindó de forma inmediata. Juez del caso Nicolás Petro no aceptó la renuncia del abogado Diego Henao y advirtió que todo se tiene que resolver en audiencia. La Fiscalía confirmó que hay acercamientos con Nicolás Petro para un eventual preacuerdo. Este jueves el abogado Diego Henao, que estuvo al frente de la defensa de Nicolás Petro, radicó su renuncia para continuar con la representación legal del hijo del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, Henao explicó que las razones para su salida del proceso se centran en un cambio en la estrategia de defensa. Sin embargo, y como estaban fijadas la continuación de la audiencia preparatoria al juicio, el juez Hugo Carbonó no aceptó la renuncia del defensor y advirtió que tal asunto, es decir, la renuncia del abogado, se tendrá que resolver en el curso de las mismas audiencias. Así las cosas, por lo menos, hasta que surtan las diligencias, Henao seguirá como abogado del hijo del presidente. Hay acercamientos entre la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía para negociar un preacuerdo. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que la decisión se debe tomar antes de que inicie el juicio contra el hijo del presidente. Bueno, gente, renunció el abogado del hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordemos, este abogado fue colocado por el propio asesino guerrillero Gustavo Petro para que éste convenciera a su hijo de no aceptar cargos, para que el hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro recibiera una condena de más de 18 años. Y hoy se confirma de que el propio hijo renunció a este abogado nido de ratas. Este abogado, a pesar, gente, de las múltiples evidencias probatorias, tenía engañado al hijo del asesino Gustavo Petro. ¿Y eso para qué? Porque Gustavo Petro le está pagando a este abogado para que sea a convencer a su hijo de no aceptar nada e irse a juicio para que tenga una condena de 18 años. Gente, son suficientes los elementos probatorios de que hoy la Fiscalía tiene en contra del hijo del guerrillero. Lo más favorable es negociar y recibir una condena mínima y recibir beneficios a irse a un juicio, a esperar una condena de 18 o 19 años de prisión. Hoy se confirma de que es un duro golpe al guerrillero Gustavo Petro, quien tenía este abogado nido de ratas. Esta es una rata, porque recordemos de que si un abogado tiene a un procesado, no es que no hay pruebas en contra suya, no es que vamos a ganar. Falso, gente. Es para seguirle robando los recursos, porque la mayoría de abogados no sirven absolutamente para nada, estas ratas criminales. Hoy se confirma, es un duro golpe al hijo del asesino guerrillero Gustavo Petro, que el mismo juez hoy no acepta la renuncia de este abogado nido de ratas criminal aliado de Gustavo Petro, que quería, buscando dilatar el proceso donde ya está a punto el juicio contra el hijo del guerrillero Gustavo Petro. Escuchen estos audios. Mientras el juez Hugo Carbonó anda a pie y sin protección, él mismo se ha encargado de solicitar seguridad para Nicolás Petro en sus traslados para el juicio. Esta sí se brindó de forma inmediata. Juez del caso Nicolás Petro no aceptó la renuncia del abogado Diego Henao y advirtió que todo se tiene que resolver en audiencia. La Fiscalía confirmó que hay acercamientos con Nicolás Petro para un eventual preacuerdo. Este jueves el abogado Diego Henao, que estuvo al frente de la defensa de Nicolás Petro, radicó su renuncia para continuar con la representación legal del hijo del presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado, Henao explicó que las razones para su salida del proceso se centran en un cambio en la estrategia de defensa. Sin embargo,
Y como estaban fijadas la continuación de la audiencia preparatoria al juicio, el juez Hugo Carbonó no aceptó la renuncia del defensor y advirtió que tal asunto, es decir, la renuncia del abogado, se tendrá que resolver en el curso de las mismas audiencias. Así las cosas, por lo menos, hasta que surtan las diligencias, Henao seguirá como abogado del hijo del presidente. Hay acercamientos entre la defensa de Nicolás Petro y la Fiscalía para negociar un preacuerdo. La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que la decisión se debe tomar antes de que inicie el juicio contra el hijo del presidente. El abogado, en diálogo con Semana, advirtió que confió en demostrar en juicio la inocencia de Nicolás Petro, pero la llegada de otros abogados, con una visión distinta, llevaron al hijo del presidente Gustavo Petro a buscar otra alternativa para acabar con el proceso en su contra y evitar un largo juicio. En mi calidad de abogado defensor, quiero comunicar públicamente mi decisión de renunciar a la defensa del señor Nicolás Fernando Petro Burgos en el marco de su proceso judicial, un caso de relevancia nacional, señaló el defensor que estuvo con el hijo del presidente en los complejos escenarios de la justicia. A través de un comunicado de prensa, el abogado insistió que un cambio en la estrategia de defensa contribuyó para tomar la decisión de renunciar a la representación legal y que esa estrategia, aunque respetable, se aleja de la visión que tiene como abogado para este proceso en particular, por eso prefiere dar un paso al costado. Mi renuncia obedece únicamente a este ajuste en la orientación de la defensa y deseo expresar mis mejores deseos para que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su nuevo equipo legal alcancen el mejor resultado posible en su escenario judicial, señaló el abogado que ha estado en otros procesos de relevancia nacional. Diego Henao agradeció la confianza que le brindó no solo Nicolás Petro, sino su familia, de representarlo legalmente en un proceso tan complejo como la investigación de la Fiscalía, que lo llevó a una captura, posteriormente a la judicialización y ahora un eventual acuerdo con la justicia. Agradezco la confianza depositada en mí durante el tiempo que he sido parte de este proceso y continúo comprometido con los principios de justicia y ética que siempre han guiado mi trabajo, advirtió el abogado en su comunicado de prensa. Contexto: atención, renunció la defensa de Nicolás Petro justo cuando están a las puertas del juicio contra el hijo del presidente. Justamente este viernes, fue la propia fiscal Luz Adriana Camargo la que confirmó que los abogados de Nicolás Petro hicieron varios acercamientos con el ente acusador para llegar al eventual acuerdo, donde el hijo del presidente aceptaría responsabilidad en los delitos que fueron imputados por la Fiscalía. Desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a impulsar los mecanismos premiales que hacen parte de la esencia del sistema acusatorio y una parte de no tener agenda política es que ese tipo de negociaciones no pueden autorizarse ni desautorizarse dependiendo de quién es el imputado. Si hay un acercamiento ciertamente de los abogados del señor Nicolás Petro, dijo la fiscal al confirmar los acercamientos con el hijo del presidente Gustavo Petro.